Jazz de Bael estaba cantando Querida en la esquina de la avenida Reforma y Florencia en la zona rosa, cuando vio a un hombre de traje brillante bajarse de un Mercedes negro y caminar directamente hacia él. Llevaba 3 horas ahí parado con su guitarra prestada, cantando canciones de Juan Gabriel para los turistas que salían de los restaurantes caros. Había juntado apenas 80 pesos en monedas que la gente le tiraba en el estuche abierto a sus pies. El hombre del traje se detuvo a 5 metros de distancia. Se cruzó de brazos y se quedó ahí, escuchando sin decir nada mientras Jazz terminaba la canción. Cuando la última nota se desvaneció en el aire nocturno, el hombre se quitó los lentes oscuros y Jazz sintió que las piernas le dejaban de funcionar porque acababa de reconocer quién era. Era el 22 de agosto de 1985 en la Ciudad de México. Y lo que Juan Gabriel hizo en los siguientes 20 minutos cambió la vida de un muchacho español que estaba a punto de rendirse y regresar a España derrotado. Jazz de Bael había llegado a México desde Barcelona 6 meses antes con la idea romántica de que Latinoamérica estaba hambrienta de nuevos talentos europeos, que su acento español sería una ventaja exótica, que la industria musical mexicana lo recibiría con los brazos abiertos. Aprendió brutal y rápidamente que estaba completamente equivocado, que la industria mexicana en 1985 era un circuito cerrado donde los artistas extranjeros sin visa de trabajo ni conexiones locales simplemente no existían, que su acento no era exótico, sino una barrera que hacía que los productores lo descartaran antes de escucharlo. Había tocado puertas en todas las disqueras, había intentado conseguir audiciones, había mandado demos a estaciones de radio y la respuesta había sido siempre la misma: necesitas permiso de trabajo. No tenemos presupuesto para artistas internacionales. Tu estilo no funciona aquí. El dinero que trajo de España se acabó en el segundo mes, pagando un cuarto en una pensión de la Colonia Juárez. Y cuando ya no pudo pagar, ni eso, comenzó a dormir en estaciones del metro y a cantar en las calles para comer. Lo que Jazz no entendía sobre la industria musical es que funciona como un sistema de castas, donde tu punto de entrada determina casi todo tu futuro. Si entras por arriba con respaldo de una disquera internacional y visa de artista, te tratan como talento valioso. Pero si entras por abajo como músico callejero sin papeles, te vuelves invisible sin importar qué tan bien cantes. México en los años 80 tenía leyes migratorias estrictas que hacían casi imposible para extranjeros trabajar legalmente como artistas sin patrocinio de una empresa mexicana, y ninguna empresa quería patrocinar a alguien sin historial probado, creando un círculo vicioso donde los que más necesitaban oportunidades eran exactamente los que no podían conseguirlas. Jazz había caído en ese círculo. Y cada día que pasaba cantando en las calles, lo hundía más profundo porque los músicos callejeros eran vistos como mendigos disfrazados, no como artistas legítimos, y una vez que cargas esa etiqueta, es casi imposible quitártela. Llevaba 6 meses sobreviviendo con entre 50 y 100 pesos diarios que juntaba cantando. Dinero que apenas le alcanzaba para tacos y un lugar donde dormir. Esa noche específica, Jazz había elegido la zona rosa, porque era jueves y los restaurantes estarían llenos de gente con dinero dispuesta a tirar monedas a músicos callejeros. Había llegado temprano para conseguir una buena esquina antes de que llegaran los otros músicos que también competían por atención. Decidió cantar solo canciones de Juan Gabriel porque había notado que la gente respondía mejor a esas canciones que a cualquier otra cosa, que cuando cantaba Amor Eterno o Querida, la gente se detenía a escuchar en lugar de pasar de largo. Lo que Jazz no sabía es que Juan Gabriel vivía en un penthouse a solo 3 cuadras de esa esquina, que frecuentemente salía a caminar por la zona rosa después de cenar para escapar del encierro de la fama, y que esa noche específicamente había salido porque necesitaba aire fresco después de pasar todo el día en el estudio grabando. Juan escuchó su propia voz siendo cantada por alguien más, pero no la versión de radio, sino una versión cruda, cantada en vivo por alguien que claramente entendía las canciones más allá de las notas. Juan Gabriel se acercó despacio, manteniéndose en las sombras para que Jazz no lo viera y se pusiera nervioso, y escuchó 3 canciones completas antes de decidir que este muchacho no era simplemente otro músico callejero copiando canciones populares para sobrevivir. Había algo en su interpretación que mostraba comprensión real de lo que las canciones intentaban comunicar,
Cantaba Querida, no como una balada romántica genérica, sino como una súplica desesperada de alguien que realmente había perdido algo importante. Y esa diferencia entre cantar notas y transmitir emoción es algo que Juan Gabriel valoraba por encima de todo, porque él mismo construyó su carrera sobre esa capacidad. Cuando Jazz terminó Querida, y la gente que se había detenido a escuchar comenzó a tirar monedas en el estuche, Juan Gabriel decidió que había visto suficiente. Caminó directamente hacia él, y cuando Jazz lo reconoció y casi deja caer la guitarra del shock, Juan Gabriel sonrió y le hizo una pregunta simple que cambiaría todo. ¿Desde cuándo estás en México? ¿Y por qué estás cantando mis canciones en la calle en lugar de estar en un escenario? Jazz intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente logró balbucear algo sobre haber llegado de España buscando oportunidades, sobre cómo todo había salido mal, sobre cómo cantar en la calle era lo único que le quedaba para no morirse de hambre. Juan Gabriel escuchó sin interrumpir, y mientras Jazz hablaba, comenzó a ver en este muchacho español exactamente lo que él mismo había sido 20 años antes. Alguien con talento real atrapado en circunstancias que hacían imposible que ese talento fuera reconocido por el sistema. La diferencia era que Juan Gabriel había tenido la suerte de encontrar a Lola Beltrán, que abrió la primera puerta crucial. Pero este muchacho no había encontrado a nadie. Y si Juan no hacía algo ahora mismo, Jazz probablemente terminaría regresando a España convencido de que no era suficientemente bueno, cuando la realidad era simplemente que el sistema estaba diseñado para rechazar a gente como él. Juan Gabriel tomó una decisión en ese momento que era tanto práctica como simbólica. Práctica porque realmente creía que Jazz tenía talento, y simbólica porque era su oportunidad de pagar hacia adelante lo que Lola había hecho por él. ¿Dónde estás viviendo ahorita?, preguntó Juan Gabriel. Y cuando Jazz admitió avergonzado que estaba durmiendo en estaciones del metro porque no tenía dinero para pagar cuarto, Juan Gabriel negó con la cabeza y dijo algo que Jazz pensó que había escuchado mal. Recoge tus cosas. Esta noche duermes en mi casa y mañana hablamos sobre tu carrera. Jazz creyó que era una broma cruel, que en cualquier momento Juan Gabriel se reiría y se iría. Pero Juan Gabriel llamó a su chofer que estaba esperando en el Mercedes. Le dijo que llevara a Jazz y su guitarra a su casa en Las Lomas, y le dio instrucciones al personal de que le prepararan un cuarto y le dieran de cenar. Esto puede sonar como un gesto impulsivo e irresponsable, invitar a un desconocido a vivir en tu casa, pero hay que entender que Juan Gabriel operaba con una lógica diferente a la mayoría de las estrellas, porque él nunca olvidó que su propio éxito dependió completamente de la generosidad de extraños que apostaron por él cuando no tenían ninguna razón lógica para hacerlo. Para Juan Gabriel, ayudar a Jazz no era caridad sino reciprocidad cósmica. Estaba devolviendo al universo lo que el universo le había dado a través de Lola Beltrán. Durante los siguientes 3 meses, Jazz vivió en la casa de Juan Gabriel en las Lomas de Chapultepec, una residencia enorme con 8 recámaras, estudios de grabación privados y personal de servicio completo que inicialmente miraba con desconfianza a este español desconocido que su jefe había recogido de la calle. Juan Gabriel no solo le dio techo y comida, sino que invirtió tiempo real en desarrollar su carrera. Le consiguió visa de artista patrocinándolo personalmente ante las autoridades migratorias, algo que costaba miles de pesos en trámites y abogados. Le compró ropa decente porque no podía presentarse en audiciones con la ropa gastada que traía, y lo llevó al estudio para grabar un demo profesional, producido por los mismos productores que trabajaban en los discos de Juan Gabriel. Esto último es especialmente significativo porque tiempo de estudio profesional en 1985 costaba entre 5,000 y 10,000 pesos por día, y Juan Gabriel pagó por varias sesiones de grabación para que Jazz tuviera material de calidad para mostrar a las disqueras. Pero más importante que el dinero que Juan Gabriel gastó fue el tiempo que invirtió, sentándose con Jazz a revisar sus canciones, enseñándole cómo funcionaba la industria mexicana, introduciéndolo a contactos clave en disqueras y estaciones de radio. Lo que Juan Gabriel entendía y que la mayoría de la gente no entiende sobre el éxito es que el talento sin plataforma es como tener un mensaje importante sin micrófono. Puedes gritar todo lo que quieras, pero nadie te escuchará.
si no estás parado en el lugar correcto. La industria musical en los años 80 funcionaba completamente por redes de contactos personales porque no existía internet, ni redes sociales donde un artista desconocido pudiera construir audiencia independiente. Tu carrera dependía literalmente de conocer a la persona correcta que tuviera poder para abrirte puertas. Juan Gabriel no solo le dio a Jazz el micrófono, sino que lo paró en el escenario correcto. Lo llevó a reuniones con ejecutivos de RCA Víctor. Lo presentó en su programa de televisión, donde cantó frente a millones de televidentes. Y eventualmente, lo incluyó en su gira por Estados Unidos como acto de apertura. Cada una de estas oportunidades hubiera sido imposible para Jazz conseguir por sí mismo, porque el sistema simplemente no está diseñado para que outsiders entren desde abajo. Pero con Juan Gabriel como padrino, las puertas que antes estaban cerradas se abrieron inmediatamente. La transformación de Jazz de Bael de músico callejero a artista firmado con disquera tomó apenas 6 meses. Firmó con RCA Víctor en febrero de 1986 y lanzó su primer disco en mayo del mismo año, con canciones que él mismo compuso y que Juan Gabriel ayudó a producir. El disco no fue un éxito masivo comercial, pero vendió lo suficiente para establecer a Jazz como artista legítimo. Más importante aún, le dio credibilidad en la industria y le permitió conseguir presentaciones pagadas en lugares respetables, en lugar de cantar en esquinas por monedas. La historia de cómo Juan Gabriel rescató a Jazz se volvió famosa en la industria musical mexicana y se contaba como ejemplo del carácter del Divo de Juárez. Algunos cínicos argumentaban que era solo un truco publicitario para generar buena prensa, pero cualquiera que conocía a Juan Gabriel personalmente sabía que era genuino porque hacía este tipo de cosas constantemente, sin buscar publicidad. Durante su carrera ayudó financieramente a docenas de artistas jóvenes. Pagó tratamientos médicos para músicos enfermos que no tenían seguro. Y regularmente daba dinero a gente que se le acercaba con historias de necesidad, sin hacer alarde público de esa generosidad. Años después, cuando periodistas le preguntaban a Juan Gabriel por qué ayudó a Jazz de Bael de esa manera tan extrema, él siempre contaba la historia de Lola Beltrán sentándose en la banqueta con él en 1968 cuando era solo Alberto Aguilera, sin nada más que canciones escritas en servilletas. Yo estuve exactamente donde Jazz estaba, decía Juan Gabriel, cantando en las calles porque nadie me daba oportunidad. Y si Lola no hubiera apostado por mí, yo probablemente habría terminado regresando a Juárez derrotado. Así que cuando vi a Jazz cantando mis canciones en esa esquina, fue como ver mi propio pasado y tener la oportunidad de hacer por él lo que Lola hizo por mí. Esta conexión entre su propia historia y la de Jazz no era solo sentimental, sino que reflejaba una filosofía que Juan Gabriel desarrolló a lo largo de su carrera. Que el éxito le da responsabilidad de ayudar a otros porque el talento solo no es suficiente en un sistema que favorece a los que ya tienen acceso. Juan Gabriel entendía que la meritocracia pura no existe en las industrias creativas, que la mayoría de las estrellas tuvieron ayuda crucial en momentos decisivos, aunque luego construyan narrativas de «lo logré solo con esfuerzo», y él se negaba a ser parte de esa hipocresía colectiva. La relación entre Juan Gabriel y Jazz de Bael se mantuvo cercana durante años. Jazz se convirtió en parte del círculo interno de colaboradores del Divo. Viajó con él en giras internacionales, ya eventualmente desarrolló su propia carrera como compositor, escribiendo canciones para otros artistas. Nunca alcanzó el nivel de fama de Juan Gabriel, pero construyó una carrera respetable y sustentable que le permitió vivir de la música de manera digna, que era exactamente lo que había venido buscando a México antes de que todo saliera mal. En entrevistas, Jazz siempre fue transparente sobre el hecho de que, sin Juan Gabriel, su carrera nunca hubiera existido, y en lugar de sentir vergüenza por esa realidad, la abrazaba como evidencia de que el éxito casi nunca es individual, sino colectivo. Esta honestidad es rara en una industria donde la mayoría de los artistas construyen mitologías de self-made success que ignoran toda la ayuda que recibieron en el camino. Pero Jazz y Juan Gabriel compartían la creencia de que reconocer la ayuda que recibimos no nos hace menos meritorios, sino más humanos y conectados. La historia de Juan Gabriel y Jazz de Bael enseña algo fundamental sobre cómo funciona realmente el éxito, que contradice la narrativa meritocrática que domina la cultura occidental. La idea de que, si trabajas duro y tienes talento,
Eventualmente serás reconocido. Es una mentira peligrosa que ignora el rol masivo que juegan la suerte, el timing y la generosidad de otros. La verdad incómoda es que hay miles de personas con talento, igual o superior a los que triunfan. La diferencia no es que trabajaron menos duro, sino que no tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, frente a la persona correcta, que tuviera poder para cambiar su trayectoria. Jas de Bael pudo haber sido tan talentoso como cualquier estrella establecida. Pero sin Juan Gabriel encontrándolo en esa esquina, su talento hubiera muerto en el anonimato. Y esa es la realidad brutal que el sistema prefiere ocultar, porque si la gente entendiera cuánto depende el éxito de factores fuera de control individual, el mito meritocrático se derrumbaría, y tendríamos que admitir que vivimos en un sistema profundamente injusto, donde la mayoría del talento se desperdicia por falta de oportunidades. Pero la historia también enseña algo más esperanzador, que aquellos de nosotros que logramos éxito o poder o plataforma, tenemos la responsabilidad moral de usar ese privilegio para abrir puertas para otros. No por caridad condescendiente, sino por reconocimiento de que nosotros mismos solo llegamos donde estamos, porque alguien nos abrió puertas cuando las necesitábamos. Juan Gabriel pudo haber pasado de largo esa noche. Tenía 1000 razones legítimas para hacerlo. Estaba cansado. No conocía a Jas. No tenía obligación alguna de ayudar a músicos callejeros, pero eligió detenerse, eligió escuchar, eligió invertir su tiempo y dinero y capital social en alguien que el sistema había descartado. Y esa elección no solo cambió la vida de Jas, sino que creó una historia que inspira a otros a hacer lo mismo, creando una cadena de generosidad que se extiende mucho más allá de las dos personas originalmente involucradas. La pregunta que esta historia nos deja es, cuando tengamos poder, o plataforma o recursos, ¿usaremos eso solo para beneficio propio o tendremos el coraje de apostar por desconocidos como Lola Beltrán apostó por Juan Gabriel y como Juan Gabriel apostó por Jas de Bael? El legado de Juan Gabriel no es solo las 100 millones de copias vendidas, ni los estadios llenos, ni las canciones que se volvieron himnos generacionales. Su legado más importante es haber demostrado que el verdadero poder no se mide en cuanto acumulas, sino en cuanto compartes. Que la grandeza real no está en brillar solo, sino en encender luces en otros que estaban apagándose en la oscuridad. Jas de Bael era una de esas luces a punto de apagarse, cuando Juan Gabriel apareció en esa esquina de la Zona Rosa en 1985, y el hecho de que décadas después todavía contamos esta historia, demuestra que los actos de generosidad genuina resuenan más profundo y duran más tiempo que cualquier canción exitosa. Cada vez que alguien con poder decide ayudar a alguien sin poder, cada vez que alguien exitoso se acuerda de dónde vino y tiende la mano hacia atrás para jalar a otros hacia arriba, están continuando el legado que Lola Beltrán comenzó con Juan Gabriel y que Juan Gabriel continuó con Jas de Bael. Un legado que nos recuerda que estamos todos conectados y que el éxito verdadero solo tiene significado cuando se comparte. Si esta historia te inspiró y quieres conocer más momentos que muestran la humanidad detrás de los grandes artistas, suscríbete al canal para historias que celebran no solo el talento, sino la generosidad que hace posible que ese talento sea reconocido. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber en qué parte del mundo esta historia de oportunidad y gratitud llegó a ti.